Continuamos con la agenda del día de hoy y es el turno del doctor Alejandro González Pérez con el tema de biomarcadores en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. El doctor Alejandro González Pérez es médico cirujano por la Universidad La Salle, cuenta con la especialidad de cirugía general en el Hospital ISSSTE Primero de Octubre y la especialidad de urología en el Hospital General de México. Tiene curso de cirugía de mínima invasión en el Hospital de Clínica Londres y certificado de cirugía robótica en el 2019. Tiene la certificación de cirugía robótica también en ese año y las actividades profesionales como coordinador de urología del Hospital Ángeles de México. Entre las distinciones que tiene el doctor González Pérez, tiene la mención honorífica del internado del Hospital Gea González. Asociaciones a las que pertenece son la Sociedad Mexicana de Urología, la Sociedad Americana de Urología, la Asociación Europea de Urología y la Confederación Americana de Urología. Doctor González Pérez, un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Invitación para poder platicar con ustedes de esta charla. El día de hoy vamos a revisar los aspectos más importantes en los biomarcadores en cáncer de próstata. Brevemente, me permití hacer una revisión con respecto a los aspectos epidemiológicos y factores de riesgo en el cáncer de próstata. Con respecto a la epidemiología, sabemos que es el segundo cáncer en hombres con mayor prevalencia a nivel mundial después del cáncer de pulmón. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Hay un organismo que es dependiente de la OMS, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que desde el 2012 recopila toda la incidencia y prevalencia de los casos de cáncer en todo el mundo. A esta base de datos le llaman Globocan. Tenemos una incidencia mundial de 31.1 casos por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad de 7.8 casos por cada 100,000. Globocan en México también tenemos una incidencia un poquito menor de 27.3, pero una mortalidad un poquito mayor de 11.3 casos. En México también existen estadísticas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde desde el 2006 se reporta que es el cáncer más frecuente en hombres mayores de 65 años. En esta tabla podemos ver los 10 tipos de cáncer más frecuentes. Entre ellos, el primer lugar es el de próstata y en segundo lugar es el de mama. Podemos ver que la incidencia es mayor que la mortalidad, y esto lo vamos a explicar más adelante. Estas son gráficas de México del Globocan en 2020, en el cual en ambos sexos y en todas las edades, el cáncer de mama ocupa el primer lugar y el cáncer de próstata el segundo lugar. Ya dividiendo por sexos, en el sexo masculino, el de próstata es el primer lugar, segundo colorectal, tercero estómago. El cáncer en la mujer, el cáncer mamario es el primer lugar. Ahora, con respecto a la incidencia y a la mortalidad, es lo que les comentaba al inicio, que existe una desproporción muy marcada entre la incidencia y la mortalidad. Y esto se puede explicar gracias a la biología de este tipo de tumor, que es un cáncer de replicación muy lenta. Esto hace que tengamos una detección muy alta de tumores de próstata y la mortalidad es baja. Esto puede estar determinado también tanto como por el tipo de tumor, que es un tumor de lento crecimiento, así como los tratamientos y diagnósticos más oportunos. En esta gráfica podemos apreciar los cánceres más frecuentes en América del Sur y en el Caribe. También podemos ver que próstata y mama son los principales. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? La mortalidad, por ejemplo, en este gráfico de la OMS, vemos que el principal es la mortalidad en cánceres del pulmón de 18%, luego sigue colorectal, hígado, mama, estómago, páncreas. ¿Y ahí dónde está el cáncer de próstata? Pues lo que les comentaba es que la mortalidad es relativamente mucho menor que la incidencia.
¿Qué factores se han reconocido para el diagnóstico de cáncer de próstata? Hay diferentes estudios. En este estudio, que es una base de datos europeo donde participaron 10 países por más de 13 años, se encontraron estos datos importantes, encontrando un pico máximo de prevalencia entre los 55 a los 69 años. Solo que en aquellos casos en los cuales se tiene un factor de herencia familiar, un familiar de primer grado o dos, generalmente los diagnósticos suceden en pacientes menores de 55 años. La raza afroamericana también representa mayor riesgo y solamente de todos los tipos de cáncer de próstata, el cáncer hereditario representa solamente un 9%. También se encontró en estos estudios que si nosotros tenemos un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer menor que se haya diagnosticado antes de los 60 años, tenemos un riesgo mayor de 2 veces para desarrollarlo. Pero ¿qué pasa cuando se tienen más de 2 familiares de primer grado? El riesgo aumenta desde 5 hasta 11 veces. ¿Qué es el screening y cuándo hay que hacerlo? Pues el screening es un examen sistémico en hombres asintomáticos para identificar a individuos de alto riesgo para alguna enfermedad específica. ¿Qué sucede con el screening en el cáncer de próstata? Desde la introducción del antígeno prostático en 1986 fue el parteaguas para el diagnóstico de cáncer de próstata en forma oportuna. Pero también fue un problema que se fue suscitando con el paso de estas décadas por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de cánceres indolentes o clínicamente insignificantes. Entonces, vamos a hablar más adelante de por qué el screening en cáncer de próstata no se debe hacer en forma colectiva. Y es el motivo de esta plática, de hablar sobre los biomarcadores que nos ayudan a tener mayor especificidad, sobre todo por el antígeno prostático, y así tener un diagnóstico y un tratamiento más eficaz. ¿En qué casos debemos hacer detección temprana? Bueno, en todo aquel paciente que tenga una expectativa mayor de 10 a 15 años. Las guías europeas y las guías americanas, a partir de los 50 años se recomienda hacer el screening. En aquellos casos, como les comentaba, que tengamos una historia familiar de cáncer de próstata o raza afrodescendiente a partir de los 45 años. Pero si nosotros tenemos un paciente al cual se estudió genéticamente y que tiene una mutación en el BRCA1 o el 2, se debe de realizar a partir de los 40 años. ¿Cuándo hay que detener el screening? Porque bueno, de repente llegan a la pacientes a la consulta con 80, 90 años que quieren que todavía revisemos el antígeno prostático. Las guías recomiendan que esto va a depender de la expectativa del paciente. Si es menor a 10 años, se debe detener el screening. Esto es porque se ha revisado que si un paciente en este grupo de edad, de 70 a 75 años, tiene un antígeno menor de 3, el riesgo de tener cáncer de próstata es de menos de un 3%. Pero si tiene más de 3, la posibilidad de morir es hasta de un 7%. Y estos son guías americanas, guías europeas y guías de la NCCN. ¿Cómo hacemos el diagnóstico actualmente? Seguimos haciendo el tacto rectal, seguimos haciendo el antígeno prostático y vamos a ver en qué papel, en qué momento estamos solicitando los biomarcadores. Vamos a hablar pues del biomarcador más importante, el más económico, el más disponible, tanto en medio público como privado, que es el antígeno prostático específico que todos conocemos. Esta es una glicoproteína de 34 kilodaltons y 240 aminoácidos. Se produce únicamente en las células prostáticas. Esto es, no hay ningún otro órgano que produzca antígeno prostático. Tiene una actividad similar a la quimotripsina y a la tripsina, y la finalidad del antígeno prostático es licuar el coágulo seminal para que los espermatozoides puedan fecundar. Los valores estandarizados van de 0 a 4. ¿Y qué pasa cuando tenemos 4 a 10? Esta zona le llamamos zona gris y es donde estamos enfocando esta plática. En aquellos casos en los cuales nuestro paciente tiene una
determinación del antígeno prostático que está entre 4 y 10. ¿Para qué sirve el antígeno prostático? Pues para un diagnóstico inicial, lo usamos para hacer el cribado inicial o screening, para valorar la respuesta al tratamiento, igual para la progresión de la enfermedad. La Asociación Americana de Cáncer de Oncología también recomienda que hagamos el tacto rectal y que complementemos con un ultrasonido transrectal de próstata para que tengamos mejor especificidad con el antígeno prostático. ¿Qué sucede con respecto a la determinación del antígeno prostático únicamente? Pues nos puede dar una especificidad solamente de un 20%. Esto es una cantidad impresionante de falsos positivos. Si nosotros complementamos con el tacto rectal, también tenemos un valor predictivo positivo de un 5 a un 30%. Pero ¿qué pasa con el tacto rectal? No es de que lo dejemos de hacer, ni que sea mejor que el antígeno prostático, sino que puede estar normal en manos expertas, en urólogos experimentados, hasta en un 60% de los cánceres. Podemos tener un tacto rectal reportado como normal. Entonces, de todos modos, sí hay que hacerlo, esto, porque hay un riesgo de que en algunos tipos de cáncer, principalmente cáncer neuroendocrino, no va a elevar el antígeno prostático. Así como también un nivel bajo de antígeno prostático no va a excluir el riesgo de tener cáncer. ¿Qué sucede con el comportamiento normal o natural del antígeno prostático en el transcurso de la vida? Se va incrementando de acuerdo a la edad. Entonces, nosotros ajustamos el antígeno de acuerdo a la década. Por ejemplo, en menores de 40 años, de 40 a 49 años, tenemos que tener un nivel de menor a 2.5 nanogramos por mililitro. Y si tenemos un paciente de 70 a 79 años, puede estar hasta 6.5. El antígeno prostático detecta más cáncer órgano confinado que el tacto rectal. Pero les repito, no es que sea mejor que el tacto rectal, sino que todo nos da información muy valiosa para nuestro paciente. El cáncer, el antígeno prostático es órgano dependiente, esto es lo que hablamos, de que no hay otro órgano que produzca antígeno prostático, pero no es cáncer específico. Y también se puede ver impactado en forma negativa por tratamientos actuales como con el finasteride o dutasteride que se usa para el crecimiento prostático benigno o también que se usa para alopecia. Podemos apreciar aquí que contra mayor sea el antígeno prostático, pues mayor la posibilidad de tener un cáncer de próstata. ¿Qué sucede en aquellos pacientes en los cuales tenemos un antígeno prostático que se sale de rango, que está entre 4 y 10 y que está en esta zona gris? Tenemos una herramienta que es el antígeno prostático libre, que es el porcentaje más bien de este antígeno, que no sirve si el antígeno es mayor a 10, que solamente nos va a servir para aquellos casos en los cuales está entre 4 a 10 y que no se altera ni por la raza, ni por usar finasteride ni dutasteride. En estos casos, contra más bajo tengamos el porcentaje del antígeno prostático, mayor será la posibilidad de que una biopsia sea positiva. Entonces, en aquellos pacientes en los cuales tenemos antígenos entre 4 y 10 y pedimos la fracción libre del antígeno y nos reportan menos de 10%, es una indicación absoluta de tomarle una biopsia de próstata. Esta es otra herramienta que también usamos, que es la densidad del antígeno prostático, la cual se calcula entre el valor total del antígeno entre el volumen prostático obtenido a través de un ultrasonido transrectal. Valores arriba de 0.15 pueden aumentar el riesgo de tener un cáncer de próstata. Ahora mismo que estamos utilizando también la resonancia magnética multiparamétrica, también en estos casos en los cuales nos reportan lesiones PIRADS 3, en los cuales no son concluyentes y que a veces se requiere vigilancia, se recomienda en estos casos tomar la densidad del antígeno prostático para determinar qué pacientes con lesiones PIRADS 3 requieren una biopsia.
¿Qué limitaciones tenemos con respecto al antígeno prostático y por qué surgieron? Gracias a esto surgieron los biomarcadores. Pues tenemos una muy baja especificidad, hasta un 20%. Tenemos un sobrediagnóstico de un 20 a 50%, que fue lo que pasó en las últimas décadas, en las cuales desde la introducción del antígeno prostático se detectaron cánceres de bajo riesgo, de bajo grado, indolentes, no letales, y que hicimos un sobrediagnóstico hasta un 50% de tipos, de este tipo de cánceres que no iban a matar al paciente. ¿Y qué pasó? Pues también se hizo un sobretratamiento porque se sobrediagnosticaron más pacientes con enfermedades clínicas de bajo riesgo y se sobretrataron con prostatectomías radicales o con radioterapia, conllevando un deterioro importante de la calidad de vida. Esto es, si fue sometido a prostatectomía radical, pues una disfunción eréctil o incontinencia urinaria. ¿Qué otra limitación tenemos del antígeno prostático? Pues se han hecho múltiples ensayos clínicos aleatorizados, como el CAP, PLCO, RSPC, que es el europeo. En este, por ejemplo, donde se hizo una revisión, en estos dos primeros, el CAP y el PLCO, se hicieron unas revisiones en las cuales eh, se hicieron dos grupos aleatorizados en donde se determinó la incidencia de próstata, tumores de pulmón, de colorectal y de ovario. Y no se encontró una mejora en la calidad de vida ni en la sobrevida específica para cáncer. Pero, ¿qué pasó cuando hicieron un estudio europeo con más de 10 países, más de 200,000 pacientes? Ellos sí encontraron una mejora en la sobrevida cáncer específica hasta de un 21%. Estos resultados confusos en los estudios clínicos también hacen que tengamos controversia en el uso del antígeno prostático. ¿Qué otro problema tenemos con el antígeno prostático? Como estamos sobrediagnosticando, sobretratando, tenemos complicaciones en las biopsias hasta de un 1.6, 2% de biopsias innecesarias. Este porcentaje, perdón, son las complicaciones de las biopsias. Son aquellos pacientes que se les hace una biopsia transrectal de próstata y hacen una sepsis y ya requieren hospitalizaciones. Tenemos que hablar de los dilemas éticos y de comunicación con nuestro paciente que casi no se hace, ¿no? O sea, el paciente llega a nuestra consulta y nosotros solicitamos los estudios que creemos convenientes, pero no platicamos de esta situación en la cual este estudio tiene una exactitud de un 20% y un alto riesgo de falsos positivos y que este cribado pues puede conllevar a un sobretratamiento. Eso es importante comentarlo con nuestro paciente. En base a esto, nosotros sugerimos un cribado o un screening basado en el riesgo, ¿sí? Esto es si el paciente tiene, pues, antecedentes familiares, si vemos que el antígeno prostático basal también está por arriba del límite para su edad. Cada paciente tiene un riesgo diferente. Y vamos a empezar a hablar de los biomarcadores que se han desarrollado y que gracias también a la industria, pues ya tenemos algunos aquí en el sistema de salud mexicano. Uno es el índice de salud de la próstata, que es el Prostate Health Index, que es una fórmula que combina tres tipos de antígeno prostático, que es el antígeno prostático total, la fracción libre y el proantígeno prostático, que es una fracción del antígeno más estable. En una sola puntuación, esta es la fórmula para sacarlo. ¿Y para qué nos sirve? Para complementar en aquellos casos en los cuales tenemos un tacto rectal tal vez normal y tenemos un antígeno prostático elevado con una tendencia a estar subiendo. En estos casos, este índice de salud prostático mejora la especificidad y reduce de esta forma pues, las biopsias innecesarias y sobre todo mejora el diagnóstico de cánceres letales o cánceres agresivos. Tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 36%, comparando con un 17.2 para el antígeno total y un 19.4 para el antígeno libre. La FDA aprobó este estudio en mayores de 50 años y en aquellos pacientes que tienen en esta zona gris y con un tacto rectal normal.
Vamos a hablar de este biomarcador, que es el segundo, que es el antígeno 3 del cáncer de próstata. Este antígeno se identifica, es un biomarcador urinario, ¿sí? Se han encontrado que también se conoce como DD3 y es una RNA, digamos, una parte de un RNA mensajero que se expresa característicamente en el cáncer de próstata y se puede detectar su material genético a través de un tacto rectal y orina obtenida después del masaje prostático. Esto es lo que hablaba de que un 90% de los tipos de cáncer de próstata sobreexpresan este antígeno de cáncer de próstata tipo 3. La FDA lo aprobó desde el 2012 y un nivel mayor a 25 sugiere que se les practique una biopsia a estos pacientes. En un metaanálisis, la sensibilidad global fue de un 82%, con una especificidad altísima de casi 96.2%. A comparación del antígeno prostático, que bueno, que sí tiene una sensibilidad mayor de un 93%, pero la especificidad es tan baja como un 20%. Este PSA3 nos va a ayudar para determinar aquellos pacientes en los cuales ya se sometieron a una o dos biopsias que fueron negativas, no concluyentes, y que persisten con niveles altos de antígeno prostático. Podemos pedir esta prueba, al paciente se le cita en el consultorio, se le realiza un masaje prostático, después se obtiene la orina y nos da los resultados. La medición de este biomarcador, que es el PSA3, ayuda a minimizar la sobredetección de lesiones de bajo grado, ¿sí? Y aumentar las de alto grado para estos pacientes sí biopsiarlos. Este biomarcador también lo tenemos en México, el 4K Score. Este incluye 4 mediciones que son el antígeno total, el libre y el antígeno intacto, antígeno prostático intacto, que es una forma de antígeno libre, y una calicraína 2 humana. Nos va a predecir sobre todo cáncer agresivo, cáncer de próstata agresiva, mayor de Gleason 7. Y este estudio también como el anterior, como el PSA3, nos ayuda para reducir el número de biopsias innecesarias hasta un 58%. Esto es a través de un algoritmo en el cual también se introducen estados de biopsias previas, la edad y el tacto rectal. Y todo este algoritmo nos da un resultado en el cual nos permite saber si este paciente es candidato a una biopsia. ¿Qué pasa en aquellos pacientes también en los cuales tenemos biopsias no concluyentes y que tienen antígenos prostáticos elevados? Existe esta prueba, también la tenemos en México, se llama Confirm MDX, que es un ensayo epigenético basado en el tejido y evalúa la hipermetilación de estos genes en un halo epigenético alrededor de las células prostáticas, alrededor del tumor. Nos sirven estos casos en aquellos pacientes que han sido sometidos a una biopsia en los últimos 25 a 30 meses, en los cuales sale negativo o benigno, que nos reportan una neoplasia intraepitelial de alto grado, atipia de glándulas sospechosas de malignidad, proliferaciones acinares atípicas, atrofias inflamatorias. En estos casos se recomienda solicitar una prueba de Confirm MDX. Esto es lo que les comentaba, el halo epigenético que está en las células que rodean, en las células prostáticas que rodean al tumor. De esta forma se puede, por biología molecular, se puede identificar si existe riesgo. Tenemos otros biomarcadores, estos no están disponibles en el sistema de salud mexicano, Decifer, Oncotype y Prolaris. Y todos tienen la finalidad pues, de evaluar riesgo de metástasis, predecir resultados adversos, y el Prolaris, evaluar recurrencia bioquímica, metástasis y muertes por cáncer. Estas son las pruebas que tenemos disponibles en México, que es el antígeno prostático libre, el porcentaje, así como el total, el índice de salud prostática, el 4K Score, el PSA3, Confirm MDX y este recientemente que es el AR-B7, que nos permite determinar si el paciente tiene resistencia a los receptores contra
andrógenos. En aquellos casos en los cuales sale positivo a la RB7, podemos determinar o predecir que el paciente no va a responder los antiandrógenos como la enzalutamida o la viraterona, que son tratamientos pues altamente costosos y que podemos prever previamente que no van a ser sensibles y que en estos casos pues es mejor irnos a la quimioterapia. Pues les agradezco mucho su atención. Creo que todavía tenemos tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias. Preguntas por parte del auditorio. Mucho interés en este tema de cáncer de próstata y de las primeras preguntas que nos llegaron, ¿cuáles son los datos clínicos para indicar el antígeno específico de próstata, doctor? Eh, bueno, realmente los principales síntomas, digamos, de un problema prostático son tardíos. O sea, al inicio nosotros sabemos que el cáncer de próstata es completamente asintomático. Lo común es de que nos llegan los pacientes por una cifra de antígeno prostático que está fuera de rango. Pero como tal, los síntomas iniciales pues son de un crecimiento prostático benigno, que son básicamente manifestados por la dificultad para orinar, el chorro entrecortado, sensación de tenesmo vesical, pero cabe aclarar que estos síntomas no tienen nada que ver con la sospecha de cáncer de próstata, ¿no? Solamente nos orientan sobre síntomas de crecimiento prostático y de entrada benigno. Ujú. Doctor, la siguiente pregunta que nos hacen es, en un paciente mayor de 70 años con cáncer de próstata y PSA menor a 1, ¿cuál es la conducta del tratamiento, doctor? Bueno, generalmente para determinar si un paciente es candidato a una cirugía, en este caso una cirugía curativa, que es la prostatectomía radical, se determinan varios factores. Entre ellos, uno es la expectativa de vida, que el paciente, por sus condiciones generales, tenga una sobrevida mayor, una expectativa mayor a 10 años. Si es el caso, entonces sí será un paciente candidato para una cirugía. Cada caso es diferente, obviamente, ¿no? Habrá pacientes de 60 años que estén en condiciones no adecuadas por sus comorbilidades y que pues sea candidato más bien a un procedimiento paliativo o a radioterapia, ¿no? Así es. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es si los valores de referencia del antígeno específico de próstata cambian con la edad. Sí, de hecho hay una tabla, es muy fácil acceder a ella a través de internet, en la cual sí se ajusta de acuerdo a la década del paciente, ¿no? Por ejemplo, a partir de entre 40 y 50 años no debe rebasar 2,5 y cada década se va subiendo. Esto es a partir de los 70 a 79 años, el paciente puede tener normalmente un antígeno, un nivel de 7 de 6 puntos. Entonces, si ajustamos, hay tablas que ajustan el antígeno prostático de acuerdo a la edad. Doctor, y en referencia a la edad también, nos preguntan a qué edad se inicia la detección temprana. ¿Desde qué edad recomiendas, doctor, empezar Y este chequeo? exacto, esta es una pregunta la más importante, la más común. Generalmente se valoran varias cosas. Una es si el paciente tiene antecedentes de familiares, ya sea en línea directa de uno o dos familiares, se recomienda hacer a partir de los 40 años. Si tiene antecedentes también en su familia de raza afroamericana, también a partir de los 40 años. Pero si no es el caso, se recomienda a partir de los 50 años. Algo que comenté hace rato, pues es con respecto al, al uso y abuso del screening, o sea, del cribado del antígeno prostático, que detectó en la época de los 80s, 90s, muchos tumores de bajo grado, que realmente no eran tumores indolentes, son tumores que no son letales para el paciente. En este caso, pues se sobrediagnosticó y se sobretrató. Por eso,
Ahora mismo no es que esté en contra del antígeno prostático, sino más bien el uso racional del antígeno. Muy bien. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguna consideración final, doctor, para dar por terminada tu plática y agradecerte y honrados de tenerte con nosotros? Sí, no, pues agradezco como siempre la invitación tan amable. Pues lo que quisiera que tuvieran todos un mensaje con respecto a los biomarcadores es algo con lo que se está trabajando. Los institutos de cáncer en Estados Unidos son los pioneros en desarrollar este tipo de biomarcadores, que el objetivo principal es determinar aquellos pacientes que realmente necesitan un estudio más avanzado como una biopsia. Esto va a ayudar estos biomarcadores ayudan a identificar tumores de alto riesgo que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente, su integridad, y sobre todo, pues evitar las biopsias innecesarias y sobretratamientos también que se han estado estableciendo por estos años, ¿no? Para eso son los biomarcadores. Un tema súper importante, doctor, y nos quedamos con esta última reflexión que nos haces. Agradecerte por la participación y por el tiempo de estar con nosotros. Y pues hablando de un tema que es primordial y que ahorita que viene en noviembre, como mes de la concientización del tema de cáncer de próstata, es muy, muy importante este tema. Agradecerte, doctor González, por tu participación. Gracias a ustedes. Encantado.